propósito de la llamada viruela del mono, que además comienzo por preguntar de dónde viene el nombre de viruela del mono, porque cada vez que busco, no, a mí no me gusta cuando le ponen nombres, usted sabrá que yo soy comediante, de mono a nada, porque como había aquel mito urbano, leyenda folclórica del origen del SIDA, uno dice, no metan a los monos en este asunto, ¿qué culpa tienen los monos de que los metan en este asunto? ¿Cómo estamos, doctor Castro? Profesor Briceño, Mariel, un placer estar con ustedes. Bueno, la razón por la cual el nombre viene de ahí, que de hecho no es un nombre muy feliz, yo estoy de acuerdo contigo, y la OMS ha tratado de vadear el tema del nombre, pero es una zoonosis, esta es una enfermedad. Zoonosis son enfermedades que viven habitualmente en el entorno animal y el humano es un huésped accidental. La mayoría de los casos que han vivido en la humanidad de monkeypox viven entre diferentes tipos de primates y algunos otros animales. O sea, allá hay un nicho natural, es decir, el virus se está produciendo allí y en África cazadores furtivos, la mayoría de ellos, o con actividades de agricultura que eventualmente tienen contacto con el mono, por ejemplo, cazándolo o en actividades relacionadas con la agricultura, el mono que esté infectado tiene contacto con el ser humano. Se produce en esa interfase selvática y el ser humano viene a la aldea y trae el virus consigo y posteriormente empieza una cadena humano-humano. Entonces, la cadena inicial se inició en algún mono o en algún primate, inclusive eventualmente algún otro animal que se lo pueda haber contagiado al humano, pero en este momento ya hay contagio humano-humano, entonces ya, digamos, cómo se inició no tiene tanta importancia, sino el hecho de que la transmisión en este momento es humano-humano. Y esta es una epidemia que un brote mundial que ya ocurrió en 2022. Y lo que yo he escuchado y lo que pude leer, si no me equivoco, en The Economist el fin de semana y lo comenté en el podcast el lunes, es que como es una epidemia principalmente en África, la preocupación por las vacunas no es tan grande porque Europa está preparada. Ya en el 2022 se detuvo, si se quiere, su entrada a Europa de una manera masiva porque había un proceso de vacunación y de atención rápido, pero mientras tanto sigue prosperando en África. Y esa es la verdadera preocupación, de que nadie le va a parar mientras esté en los países que no son foco de las noticias normalmente. Y aquí viene otra pregunta, que es, porque tengo entendido que mientras siga propagándose van a haber variantes, es más fácil que se den variantes. Y entonces, en la medida en que dejemos que esto prospere solo en África y simplemente nos concentremos en protegernos en América o en Europa, no se está dando la oportunidad de que alguna de esas variantes ya sea inmune a las vacunas que tenemos en este momento y que estemos perdiendo la carrera. Sí, fíjate, menos mal que metiste el tema de las variantes para complicar la cosa un poco más, porque los médicos se la ponemos complicado a la gente. En este caso no hablamos de variantes, sino de clado. El nombre es clado, CLADO, clade en CLA, inglés me y, encanta. y clado en castellano. Entonces el nombre técnico real es clado. Explicar esto no es tan fácil, les explico. En el año 2022, el clado que estuvo activo en el mundo era el clado número 2, ¿ok? O variante número 2. En este momento pareciera ser que es el clado número 1, es decir, es un poco diferente al anterior. Y además de lo que tú explicaste, que está perfecto lo que tiene que ver con África, una de las informaciones que hasta el momento no está confirmada. Voy al clado anterior. En el 2022 hasta ahora se han producido casi 100.000 casos en el mundo. Se produjeron 100.000 casos en el mundo. De esos 100.000 casos, el 85% de los casos eran producidos en un grupo de riesgo que eran hombres que tenían sexo con hombres. Y de este 85%, el 75% eran pacientes HIV positivos. Es decir, la epidemia estuvo transmitida fundamentalmente en grupos de riesgo que son compartimientos muy particulares en tipo de su compartimiento epidemiológico. No, ¿Qué significa? y además que hay que agregar, doctor Castro, porque estamos hablando de África, que en los últimos 2 años la cantidad de legislación que vuelve a colocar la homosexualidad como un crimen o como un pecado, el crecimiento de sectas evangélicas y cristianas que lo califican como un pecado, hace que sea una población a la que menos atención le van a prestar entonces todavía. Así es. Entonces,
lo que hizo controlar la epidemia, además de la vacuna, fue que los grupos de riesgo entendieron rápidamente cuál era el mecanismo de transmisión, que era contacto íntimo, es decir, personas que tenían sexo una con otra o personas que dormían con otra, que estaban muy, muy cercanas. ¿Ok? Y eso hizo que estos grupos que entendieron cuál era el mecanismo de transmisión se vacunaron, usaron preservativo, identificaron tempranamente los casos y la epidemia logró bajar. ¿Ok? Porque, ¿cuál es la sospecha que hay ahora? Que pueda estar incluido en el nuevo clado una forma de transmisión un poco más extendida, es Mm. decir, transmisión respiratoria. Eso Ah, no está no. confirmado. Ok, eso no Ve, está confirmado no está todavía. confirmado todavía, pero no bote sus tapabocas, pues. Entonces, hay ya algunos epidemiólogos, esto lo hemos visto por redes, ¿ok? Gente seria que está diciendo, fíjate, pareciera que el porcentaje de lo que estamos viendo, todavía la OMS no lo ha confirmado, que hay un porcentaje de niños infectados que puede estar cercano al 40% del total de transmitido de junio hasta ahorita. Mm. Niños que estaban en el hospital de República Democrática del Congo por otras razones y se contagiaron en el hospital. Obviamente ahí pareciera que la forma de transmisión no es por contacto sexual, no es por contacto íntimo y ahí hay una gran interrogante. Y esto es a lo que tenemos que estar pendientes. Si la situación es la misma del 2022, no veo que esto se vaya a convertir en un proceso que genere mucho problema para mucha gente, como fue COVID. Pero si la incorporación del nuevo clavo cambia el mecanismo de transmisión o se extiende el mecanismo de transmisión, la situación puede cambiar drásticamente y es a lo que tenemos que estar pendientes ahora. Por el momento, la palabra debe ser de tranquilidad a la población general. Es decir, el tema está focalizado en República Democrática del Congo y los países vecinos a él. No estamos claros de que haya clado número uno fuera de África hasta el momento. Hay que esperar las nuevas informaciones y, digamos, en países como Venezuela, creo que tenemos que estar en observación, pendiente, sobre todo el área de la salud, si identifican pacientes que tengan síntomas que pueden estar relacionados con esto, y identificar en estos grupos de riesgo que puedan haber casos en los próximos meses, pero no es algo que uno tiene que salir corriendo a buscar la vacuna en este momento, ni que hay que usar tanto tapaboca porque me lo pueden pegar, no, no, sino tranquilidad, vamos a ver qué está pasando, vamos a ver hacia dónde se mueve esto, porque todavía la información es muy preliminar. ¿Qué lección del COVID se puede y de cómo se manejó el tema del COVID se puede implementar en este caso? Estoy escuchándolo hablar de tranquilidad. Creo que en aquel momento había mucha alarma y siempre faltaba en los comunicados. Ojo, yo esto lo digo en la rutina de comedia, pero lo digo muy en serio, que siempre creemos que la ciencia es algo absolutamente exacto y que cuando nos dicen se transmite por superficie, entonces, bueno, todo el mundo echando alcohol y todo, y después cuando te dicen no se transmite por superficie, entonces fracasó la ciencia. Yo decía, no, lo que pasa es que faltó la frase con los datos que tenemos hasta ahora. Y yo creo que, bueno, como usted bien dice, con los datos que tenemos hasta ahora, pues hay que estar tranquilo y no entrar en alarmas hasta que no se sepa más. Así es, eso es fundamental. Yo creo que una de las grandes lecciones de la pandemia, y siempre lo repito, es una lección de humildad para inclusive nosotros mismos como entorno científico. Es decir, nosotros no podemos decir lo que no sabemos, decimos hasta donde sabemos lo que sabemos. Y en este momento yo diría tranquilidad, porque pareciera un tema contenido en este momento al África, a pesar de que eventualmente pueden haber algunos otros casos esporádicos en algunas otras partes del mundo, pero si el mecanismo de transmisión sigue siendo el mismo de antes, por el misma naturaleza del mecanismo de transmisión, no es algo que uno pueda especular que vaya a tener un impacto como tuvo el COVID. Y voy a hablar de algo que es muy semántico, que yo sé que te gusta. Pandemia, cuando hablamos de pandemia, es un término que no es exacto. Es decir, no obedece un tema numérico, si hay 50.000 casos, 200.000 casos, 5 millones. No tiene que ver con el número, tiene que ver con una enfermedad que puede afectar a muchos países y mucho no es un número exacto. Entonces, no es lo mismo que haya un caso en todos los países del mundo, que son más o menos 300 países, de que haya 50.000 en 300 países. La connotación es diferente. Entonces, cuando hablamos de pandemia, es que es una afectación global, pero no necesariamente habla del número. Entonces, obviamente, no es lo mismo una pandemia de COVID, como vivimos con muchos millones de casos, que 100 casos en 150 países, que fue lo que pasó en el 2022 de
que vimos con monkeypox. Yo creo que un elemento central aquí que deberíamos tener un poco más claro en la próxima semana es si hay la posibilidad de transmisión más allá del contacto íntimo. Es decir, si hay transmisión respiratoria, la situación cambia drásticamente y es algo que tenemos que ponerle más atención. Voy a usar un símil. Hemos estado en alerta de influenza aviar ya hace casi año y medio, ¿ok? Y hasta ahora, los casos de influenza aviar que se han detectado en el mundo están relacionados con personas que tienen contacto con aves, que Ok. son eso, personas que crían aves, personas que están, su trabajo, su naturaleza tiene que ver con las aves, por ejemplo, las benefician, trabajan en sitios de beneficio de aves, entonces ha habido influenza aviar en humanos transmitido de la ave al humano, zoonosis al humano, pero no hay transmisión hasta ahora de humano a humano de influenza aviar. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, eso está contenido ahí. Lo mismo diría de monkeypox, pero obviamente los estados, incluyendo Venezuela, tienen que tener unas precauciones, es decir, tener una estructura de denuncia que existe. O sea, si yo tengo un caso potencial, tengo que llamar a mi autoridad sanitaria correspondiente. Mira, aquí hay un caso que a mí me parece que puede ser monkeypox. Tienes que tomar una muestra, tienes que hacer la denuncia, tienes que estudiarse ese caso por una vía específica y es a lo que están llamando la OMS en este momento. Ya vi que el ministerio sacó un comunicado que se están haciendo extensivo a las diferentes partes del sistema sanitario venezolano y probablemente tienes que tener alguna precaución de tener algo de vacunas próximamente por si acaso eventualmente hay un caso en América Latina o en Venezuela. Muchísimas gracias al doctor Julio Castro, médico infectólogo, @Julio Castro M, por darnos paz y cordura. Muchísimas gracias y buenas tardes. Saludos, nos vemos, un placer. Miren, esta canción no la escogimos adrede, que tuvimos al doctor Julio